Ahora vamos a hablar de las biomoléculas. Las biomoléculas se pueden clasificar en dos grupos muy importantes, las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Entre las biomoléculas orgánicas tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Mientras que en las biomoléculas inorgánicas tenemos el agua, que es fundamental para la vida, las sales minerales, muchísimos minerales que son esenciales, muchos minerales son esenciales para la vida, y los gases, como el oxígeno, por ejemplo, que es esencial también para la vida. Entonces las biomoléculas son moléculas que están relacionadas con la vida y que de ellas depende el bienestar de los seres vivos. Para comprender las biomoléculas, primero vamos a comenzar entendiendo los bioelementos, que pueden ser de tres tipos: los bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Los bioelementos primarios son los elementos de los que están hechos los seres vivos, que los necesitan y los tienen en mayor cantidad. Entre ellos tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo y el azufre. Para aprendérnoslo es más fácil aprendernos esa frase que se forma, CHON, con ese al final, ¿verdad? Donde pues carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El 96% de la materia viva está constituida por estos elementos. El otro 3% por los elementos secundarios, como son el calcio, ustedes saben que lo necesitamos para los huesos, el sodio, el potasio, magnesio y cloro. Estos son los elementos que los seres vivos están en un 3% en la masa de seres vivos, en el cuerpo de un ser vivo, y tenemos los que constituyen el 0.1% de la masa total de un sistema viviente, que es, por ejemplo, el hierro, el magnesio, el cobre y otros elementos que están acá. Se necesitan en cantidades mínimas en el organismo. Estos serían bioelementos o elementos que están relacionados con la vida. Ustedes pueden ver que muchos de esos los podemos obtener de alimentos como las carnes, como el pescado, las frutas, el pollo, la carne de res, los lácteos y más. Cuando hablamos de biomoléculas, estamos hablando de moléculas de las cuales depende la vida, y en esta sesión vamos a hablar de biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas suelen estar formadas por carbono, de los bioelementos que la forman, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, la primera biomolécula de la que quiero hablar es el carbohidrato o los carbohidratos, que pueden ser de dos tipos: simples y complejos. Los carbohidratos simples pues son los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos. Antes de avanzar, quiero decir que los carbohidratos son fuente de energía principal de los seres vivos. De estos obtenemos la energía que necesitamos para la vida, y no solo nosotros como humanos, sino insectos, animales, todo tipo de organismo vivo depende de ciertas moléculas del grupo de los carbohidratos. Bien, me voy a enfocar entonces en los carbohidratos simples o monosacáridos, y de estos pues vamos a mencionar tres: la galactosa, la glucosa y la fructosa. Como vemos, aquí están representadas sus estructuras cíclicas, y de estos tres tipos de moléculas vamos a comenzar a conocer. La glucosa es un azúcar de 6 carbonos. Si contamos de aquí para abajo, vamos a contar 6 átomos de carbono, con un doble enlace acá para el oxígeno, y eso le da una cualidad especial.
Bien, entonces esta es la molécula de glucosa. Y debemos de saber que pues es un monosacárido, significa es un azúcar simple. Simple no se refiere a sabor, sino a la estructura molecular. Es una estructura simple con fórmula molecular de 6 carbonos, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. C6H12, oxígeno 6. Es una hexosa porque contiene 6 átomos de carbono. Y es una aldosa, esto es porque el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula. Este es el grupo carbonilo. Es una forma de azúcar que se encuentra libre en frutas y miel, ¿verdad? La glucosa. Por cierto, también quiero decir que la glucosa es el azúcar que nos provee de energía. Durante la respiración celular, la glucosa desprende la energía que necesitan los seres vivos para todas sus actividades. De modo que sin esta molécula no hay energía en el organismo. Esta es la fuente de energía. Esto es como decir el combustible del que se obtiene la energía, ¿verdad? Sabemos que la molécula energética es el adenosinetrifosfato, el ATP, pero todo eso viene a partir de la glucosa. Otra molécula o azúcar simple es la fructosa. La fructosa es una molécula muy similar a la molécula de glucosa. Bioquímicamente hablando, sus estructuras son bastante parecidas, como lo podemos ver acá en esta ilustración. Entonces, la fructosa es un monosacárido con la misma fórmula molecular que la glucosa, pero con diferente estructura. Es decir, que se considera como un isómero de la glucosa. La fructosa es un azúcar que está presente, como el nombre lo indica, en las frutas. No solamente existe ese azúcar, puede haber glucosa también. Esta es la segunda azúcar simple. La otra que quiero mencionar es la galactosa. La galactosa es un azúcar monosacárido, es decir, un azúcar simple, encontrado principalmente en la leche y demás productos lácteos. Al enlazarse con la glucosa forma una molécula más grande que se llama lactosa. Funciona como componente estructural de las membranas de las células nerviosas. Es indispensable para la lactancia en mamíferos. Y aquí tenemos la ilustración de la galactosa. Ahora, hablando de la galactosa, quiero enfocarme no tanto en estructuras químicas, porque eso es para un curso de bioquímica y este no lo es. Quiero enfocarme en la importancia de la galactosa, porque como podemos ver, está presente como protector de las membranas de células nerviosas, de manera que en nuestra dieta debe haber lácteos que nos provean de galactosa para mantener un sistema nervioso saludable. La galactosa posee un papel fundamental en la síntesis de la lactosa. Es importante mencionarlo, ¿no? El cuerpo de una madre produce leche para amamantar al bebé y para que esa leche se produzca, este azúcar galactosa juega un papel importante. Sabemos que la lactosa es el azúcar de la leche, que está constituida por glucosa y galactosa. Por eso la lactosa es un disacárido, como ya lo veremos más adelante. Entonces, cuando un bebé se alimenta con leche, está consumiendo lactosa. ¿Y qué le aporta la lactosa? Le aporta al bebé la glucosa, es decir, la energía que necesita para su desarrollo óptimo. Cuando se bebe una porción de leche, un vaso con leche, cuando bebemos leche, ocurre lo siguiente. La lactosa de la leche es degradada por la proteína que se llama, por la enzima llamada lactasa. Esta se encarga de romper la molécula de glucosa y separar sus componentes en glucosa
y galactosa. De manera que el bebé tomó su lechita, obtuvo glucosa para su energía y galactosa para sus células nerviosas. Allí lo importante de la lactancia materna. Una de las razones por las cuales la lactancia materna es importante. Ahora quiero hablar de un disacárido. Ya hablé de la lactosa, hoy quiero hablar de la sacarosa. Es el azúcar que se obtiene de caña. Es el azúcar que consumimos en casa. La sacarosa es un disacárido porque está formado por glucosa y fructosa. El azúcar de caña contiene dos tipos de azúcar en una sola molécula, glucosa y galactosa. Por eso se dice que es un disacárido, porque es una molécula de azúcar doble. La fórmula química de la sacarosa es C12H22, oxígeno 11. Algo bien importante, la producen las plantas, pero no la producen los animales superiores sobre todo. Pero qué importante, porque cuando comemos azúcar de caña, nuestro organismo desdobla la molécula y obtiene glucosa para la energía y obtiene fructosa, que también la va a desdoblar y la va a transformar en glucosa para energía, porque el azúcar que provee la energía al organismo es la glucosa. No olvidemos eso, es un detalle fundamental. Entonces, cuando hablamos de polisacáridos, estamos hablando de azúcares más complejos. Sus pesos moleculares son enormes porque son formaciones lineales de muchísimos monosacáridos. Entonces, uno de los más importantes es la celulosa, que forma la estructura de las paredes celulares en las plantas. La celulosa es un polisacárido, es decir, un azúcar formada por miles de moléculas de azúcares simples y que constituye membrana, la pared celular que está junto a la membrana celular en las plantas. Por eso vemos que los animalitos, como las larvas de mariposa, se comen las hojas. ¿Qué están comiendo? Cuando comen hojas, comen celulosa. ¿Y qué ocurre en su organismo? La celulosa que comió el animalito separó las estructuras de la celulosa y obtuvo fructosa y glucosa. Con eso, el animalito obtiene la energía para transformarse de gusanito, como lo vemos, o como se llama se me escapa en este momento el nombre, ¿verdad? Pero se transforma en la mariposa. Bien, luego tengo que avanzar. Bueno, entre otros polisacáridos, antes de continuar, tenemos los almidones que comemos en la papa, en la remolacha, en el maíz. Todas esas plantas nos dan polisacáridos y que al final nos dan mucha energía. Recordando entonces, acabo de ver los carbohidratos y la frase con la que yo me quedo es que los carbohidratos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno y que constituyen una base energética de nuestro organismo. El carbohidrato que nos produce la energía vital es la glucosa. Luego otros carbohidratos se degradan en nuestro organismo para producir glucosa. Ahora quiero hablar rápidamente de los lípidos o grasas. Los lípidos, entre los cuales tenemos los aceites, las mantecas, las ceras, las grasas, son reserva de energía para nuestro organismo. Están formados también por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Pero tienen una característica y es que los lípidos, la energía que aportan no se gasta en el momento, sino que queda como reserva energética. ¿Qué significa eso? Que si no hago ejercicio, esa reserva energética se va a acumular como grasa y voy a subir de peso. Pero los lípidos tienen importancia grandísima en el organismo. Por ejemplo, son reguladores de hormonas y de vitaminas. Muchas vitaminas no se van a disolver en el organismo si no hay grasas suficientes. Por ejemplo, la vitamina D.
Para tener la grasa saludable de nuestro cuerpo hay que consumir alimentos como los lácteos, algunas carnes que contienen grasas también, los aceites vegetales, las semillas como el maní y la almendra. Hay que tomar leche también y nos proporciona lípidos. Son fuente de calor. Ayudan a reducir la sensación de frío, pues aíslan el cuerpo cuando está compuesto por una capa más o menos gruesa de grasa para que sea posible resistir a ambientes fríos. Se pueden imaginar si no tuviéramos una capita de grasa en la piel, cómo serían los que viven en los ambientes fríos. Algunos animales en los polos tienen bastante grasa, el oso polar y animales que viven como el delfín o como los pingüinos o las focas y esos animales que viven en aguas muy heladas, su cuerpo tiene una capa grande de grasa porque dan generación de calor. ¿Por qué no se muere de frío un oso polar? Porque su capa de grasa le permite acumular calor en su organismo. Pero ya decía, también son fuente de energía, pero que esa energía se va como reserva. Hay que tener mucho cuidado con los lípidos porque la gente suele utilizar los aceites para freír por largos días y muchas cosas. Por ejemplo, fíjense bien en los lugares donde fríen papas fritas. No cambian el aceite toda la semana. ¿Y qué ocurre? El aceite ya hirvió un montón de veces. Tengan cuidado porque los lípidos, cuando vence su estado su naturaleza debido al calor, cuando se descompone, ese lípido, ese aceite, esa papa frita te puede ser una probable fuente de cáncer. Por lo tanto, si vas a comer papas fritas, fríelas en tu casa, te sale más saludable. En cuanto a las proteínas, puedo decir que estas biomoléculas son esenciales para la salud. Están comprometidas, las proteínas tienen mucho que ver con la salud del organismo, con las defensas, con el sistema inmunológico. Estas proteínas, en primer lugar, quiero decir que están formadas por 4 tipos de elementos químicos, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos 4 elementos son los que constituyen a las proteínas, pero algo bien importante que hay que saber de las proteínas es que están constituidas por ciertas unidades llamadas aminoácidos. Y los aminoácidos, hay 20 aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Tenemos que consumir alimentos que tengan proteínas. También son fuente de energía. Solamente, como ya dije, la energía que se quema rapidito es la del carbohidrato. La energía que viene de la proteína se puede acumular y formar parte del sobrepeso, de la grasa. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el consumo de proteínas. Ahora, estos aminoácidos solo nos los dan las proteínas. Y algo bien importante, coman yema de huevo, porque es la fuente de proteínas más saludable que hay. Ahora, las proteínas son más abundantes en el reino animal que en el reino vegetal. Son pocos los alimentos vegetales que nos van a dar proteínas. Entre ellas tenemos el frijolito. Cuando ustedes comen frijoles, están comiendo proteínas, también están comiendo almidones, que son carbohidratos. Cuando comen arroz, están comiendo proteínas y están también comiendo carbohidrato, porque da almidones. Aquí están los huevos como fuente de proteína, la carne de pescado es fuente de proteína, el queso y los lácteos en general, la crema, nos pueden proveer de proteínas. Ahora, con proteínas suficientes, los músculos se vuelven resistentes y fuertes. Una herida sana más rápido cuando estamos consumiendo la cantidad de proteínas necesarias. Eso quiere decir que las personas que no comen carnes, pues su única fuente de proteínas son estos vegetales, arroz, frijoles y algunos más, pero las carnes son fuente de proteínas, entonces hay que tener cuidado de consumir por lo menos una vez por semana o 2 carnes en nuestra dieta.
Ya decía, cuando comen huevo por la mañana en el desayuno o en la cena, están obteniendo proteínas esenciales para su organismo. Ya dije, la mayor riqueza de las proteínas es que nos dan aminoácidos. Y después de esta clase tú puedes investigar por qué son tan importantes los aminoácidos. Así que eso es bien importante. Hay gente que dice que no hay que comer huevo porque el huevo aumenta el colesterol y todo eso. Hoy en día hay nuevas teorías sobre el tema, como que esa idea de que el colesterol se altera por el comer huevo, esa es una teoría que ya está quedando desfasada. Lo que sí es que las proteínas debemos consumirlas para mantener saludable todo el sistema inmunológico. Vas a resistir a las enfermedades si consumís proteínas. Otras biomoléculas esenciales son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN simplemente se llama ácido ribonucleico. El ADN es el ácido nucleico, se llaman nucleicos porque están en el núcleo de la célula. El ADN es el ácido nucleico que está relacionado con la transmisión de los caracteres genéticos de padres a hijos. Tiene mucho que ver con la naturaleza genética del individuo, así que necesitamos saber un poco más sobre el ADN. Ya sabemos que son macromoléculas y si las proteínas están formadas por aminoácidos, estas macromoléculas están formadas por ciertas moléculas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son los componentes de los que están hechos tanto el ADN como el ARN. Ahora, ¿qué son los nucleótidos? Un nucleótido se compone de 3 unidades separadas, es decir, es una molécula que tiene 3 partes. Tiene un radical fosfato, tiene un azúcar que puede ser ribosa si es ARN o desoxirribosa si es un nucleótido del ADN y una base nitrogenada que ya las vamos a mencionar. Entonces, las partes de un nucleótido son un radical fosfato, un azúcar ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada. Los nucleótidos son considerados los pilares estructurales de los ácidos nucleicos, del mismo modo que los aminoácidos son de las proteínas o los monosacáridos de los polisacáridos. El ADN es el ácido nucleico que lleva la información genética, pero el ARN es el agente que lleva la información genética a secuencias de aminoácidos definidos en las proteínas. Es decir, que el ARN hace la función de mensajero, que lleva la información de aminoácidos a proteínas. Y es así como el organismo funciona. Ahora, el ADN contiene la información, él está presente en los genes son porciones de ADN, contiene la información exacta de cómo nosotros vamos a ser y somos, ¿verdad? ¿Por qué el cabello es liso? ¿Por qué el cabello es ondulado? ¿Por qué los ojos son de un color o de otro? El ADN contiene toda esa información. Entonces, los genes son porciones de ADN que contienen información genética. No olvidemos entonces la importancia del ácido desoxirribonucleico. Los genes son porciones de ADN que contienen información genética. Ahora, las bases nitrogenadas de las que está hecha el ADN son las siguientes: adenina, guanina, timina y citosina. El ácido nucleico está formado por 4 bases nitrogenadas, pero cuando es el ARN no está la timina y se agrega el uracilo. Una base nitrogenada es un compuesto cíclico por esta estructura que vemos así, ¿ven? Como anillo, que contiene al menos 2 átomos de nitrógeno y forman parte de los nucleótidos, y los más comunes son la guanina
y la adenina, la citosina, la timina y el uracilo. Las dos primeras se llaman bases nitrogenadas pirimídicas y las otras se llaman púricas. De manera entonces que el ADN está constituido por nucleótidos, por un nucleótido unido a una base nitrogenada. Y finalmente entonces vamos a ver acá la estructura del ADN, donde la guanina está unida con la citosina. Veámoslo acá en el código de colores. La guanina es el color morado, acá está en esta barra, y el color celeste, la citosina. Entonces tenemos guanina y citosina en ese orden, pero luego cambia a citosina y guanina. Lo mismo pasa con la timina y la adenina en el orden del ADN, ¿verdad? La secuencia del ADN son estas bases que vemos aquí, púricas y pirimídicas, que van alternando su orden. Y algo bien importante, ningún organismo vivo, por ejemplo, yo no tengo el mismo código de ADN que el que tenga otra persona. Para todos el ADN es, en cuanto a ordenamiento de bases, es diferente, y eso hace a cada uno un ser completamente individual. Entonces, el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Ambos ácidos nucleicos se llaman así porque están presentes en el núcleo y están relacionados, sobre todo el ADN, con la transmisión de la herencia y los caracteres genéticos hereditarios de los individuos. Hasta acá entonces con este tema vamos a hacer un resumen del contenido en el cuaderno para tenerlo como clase y evidencia de la asistencia a la clase. Hasta luego.